Bueno, pues aquí estamos en la Universidad CEU San Pablo, aunque quien realmente organiza el evento pues es la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Ahí tenemos el roll-up o la vela, ¿no? Vamos a decirlo en castellano, en español, con la imagen del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, que fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, madre del CEU y de todas sus obras, como somos nosotros, como la Fundación Cultural, que tiene su nombre, el debate, el Colegio Mayor San Pablo, aquí está su director, el debate renacido, ¿no?, en versión digital hace un año y pico, que seguramente ustedes seguirán, y por supuesto la Universidad CEU San Pablo, que en sus magníficas instalaciones pues nos acoge hoy. Hay muchos profesores de esa universidad aquí hoy. Yo mismo tengo una pequeña aportación a la docencia de esta universidad. Muy bien, pues bueno, vamos a ir al grano a lo que venimos, ¿no? Pues a presentar. Además, hoy tengo el orgullo de que mi párroco, don Gonzalo, la parroquia de San Carlos Romeo de Villanueva de la Cañada, pues hoy también historiador, y del que esperamos también presentar su libro un día aquí, nos acompaña. Muy bien, pues hoy tenemos en la mesa a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de esta universidad, a Maribel Abradelo, profesora de Filología, que también forma parte del Club Chesterton, otra de las iniciativas de esta Fundación Cultural, y a la protagonista, ¿no?, a Nuria Ríos, que además pues ha estado colaborando con nuestra fundación. Nuria, que es investigadora, doctoranda de esta universidad, creo que está también don Juan Carlos Jiménez, que es su director de investigación. Pues como alumna aventajadísima de esta universidad, graduada, licenciada en Historia y Historia del Arte, pues bueno, desarrolló su tesina, como se decía antes, ¿no?, su trabajo fin de grado, uno de ellos, en el tema que luego nos trae hoy, que luego ha sido objeto de una publicación. Como he dicho, yo ya les voy a dar paso a la mesa. Pues hemos estado mucho tiempo buscando el momento, creo que el momento es hoy, creo que es muy interesante, el evento lo vamos a grabar y creo que nos vamos a salir muy bien, muy ilustrados e informados del día de hoy. Pues sin más, José Luis, tuya la palabra para dar el contexto histórico. José Luis, que hoy ha venido de Kazajstán, o sea que ha venido hace apenas unas horas, o sea que también tiene gran mérito acompañar hoy en el evento, que fue su director del trabajo fin de grado y que siempre colabora con nosotros, al igual que Maribel, obviamente, de modo muy desinteresado. Muy bien, pues yo tampoco quiero hacer de menos a Isabel. Isabel es la compañera y también alumni de Historia y Historia del Arte de esta universidad, compañera y amiga de Nuria y también colaboradora de la Fundación Cultural, que pues gracias también a ella pues hacemos todos estos eventos, ¿no? Y a Fernando también, que nos está grabando el acto. Muy bien, pues Luis, tú tienes la palabra. El tema, desde luego, es muy interesante, el de los católicos ingleses. Si vemos, bueno, cuando hable también Maribel Abradelo, que también lleva un poco las actividades del Club Chesterton como profesora especialista de literatura inglesa, que es, bueno, pues ella también con otros profesores como Pablo Gutiérrez han llevado muchísimos aspectos, por ejemplo, de ese gran escritor inglés convertido al catolicismo que es Gilbert Keith Chesterton, ¿no? Luego tenemos ya otros libros de gente que han pasado pues por aquí, como Emilio Domínguez, que hizo también una biografía muy interesante sobre Roy Campbell, ¿no?, el poeta sudafricano convertido también al catolicismo. Tendríamos también los temas de Christopher Dawson, Evelyn Waugh, Eddie Sidwell, etcétera, ¿no? O sea, podríamos estarnos aquí esta mañana, desde luego, hablando, bueno, de una intelectualidad, de unos escritores, desde luego, anglosajones, que en esa búsqueda libremente de la verdad encontraron, precisamente citábamos a uno de los grandes, ¿no?, ahí un poco biógrafos del poeta Roy Campbell, ¿no? Pues bueno, luego le
pueden pedir consejos sobre Roy Campbell y así. Entonces, un poco ese protagonismo, ¿no?, que han tenido, o por ejemplo, pues bueno, de Tolkien, ¿no?, cuando, bueno, Joseph Pearce en sus primeras visitas a España pues desarrolló, bueno, pues una de esas primeras biografías de Minotauro. ¿Por qué estamos hablando un poco de esto, ¿no?, un poco de todos estos grandes escritores, intelectuales ingleses, que en esa búsqueda un poco a través de la libertad, de la verdad, pues acaban pues reintegrándose a la Iglesia Católica, a la fe, ¿no? Podemos decir hay quizás dos puntos claves, ¿no? Uno, bueno, pues el que sería casi el gran converso, que es Newman, ¿no? Desde luego no vamos a hablar aquí de él, hay desde luego ya bastantes autores de ellos, sabemos todo su proceso de conversión, el actual Papa Francisco pues ya lo ha subido a los altares, y lo tenemos desde luego como una de las grandes personas de referencia, porque a partir de Newman sí que hay un antes y un después en todo lo que va a ser toda esta gran ola, se puede decir, de conversos intelectuales que van desde luego componiendo un poco esa espina medular del catolicismo inglés cobrando más fuerza. ¿Por qué he añadido un poco este contexto, ¿no? Pues se puede decir un poco de la importancia de los católicos ingleses, que nos llaman muchísimo la atención, que nos agrada desde luego sus lecturas, sus biografías, su papel? ¿Y qué tiene que ver con el libro de Nuria? Bueno, pues porque precisamente hay grandes autores que están desarrollando, se puede decir, los frutos, ¿no? Se puede decir un poco todos los frutos, el tronco sería Newman, y muchas veces lo que nos olvidamos son de las raíces, ¿no? Hay una anécdota de Chesterton, cuando le preguntaban un poco sobre su catolicismo, y también de Newman, ¿no? En eso se parecen bastante, ¿no? Chesterton, una de sus respuestas era un poco volver a la Edad Media. ¿Por qué decía volver a la Edad Media? No estamos tan contentos en nuestra época, era como volver a una época de principios, a una época de valores, etcétera, ¿no? Como que Inglaterra había perdido, se había desgajado, se había ido por un camino que no era, ¿no? En el caso, desde luego, de Newman, cuando empezó a hacer sus viajes, sobre todo Italia, que le va a impactar, y va a pasar con muchos conversos también, muchos de ellos en sus viajes, por lo que ellos llaman el continente, ¿no?, pues decían, bueno, es que vas por Francia, vas por España, vas por Italia, ¿no? Ves países donde el catolicismo forma parte de su médula, desde luego, nacional. Ves su patrimonio cultural, ves un poco todo lo que ha hecho la Iglesia, desde luego, en estos países, ¿no? Y en Inglaterra, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué cuando hablamos tenemos que irnos casi a las representaciones pictóricas románticas del romanticismo inglés y vemos las ruinas de las abadías benedictinas, ¿no? Podemos decir destruidas, y que conforman, podemos decir, como un paisaje arcaico de un pasado glorioso, pero que se quedó ahí, que lo vemos muchas veces, bueno, remarcado por estos pintores que están como alzando lo que fue en el pasado un poco Inglaterra, ¿no? Con un poco un llamamiento a decir, bueno, ¿por qué Inglaterra no sigue un camino paralelo en inglés, como lo ha llevado Francia, como lo ha llevado España, como lo ha llevado Italia? ¿Qué nos hizo cambiar de posición, ir por otro camino distinto, y en cambio, bueno, pues perder una riqueza, una manera de ser que podíamos haberla tenido igual que los demás, y que luego ellos, a nivel individual, en esa búsqueda de la verdad, se van a encontrar que la verdad estaba residiendo en la Iglesia Católica, y vuelven al catolicismo, podemos decir, con unos castigos sociales, familiares, individuales muy fuertes de marginación en la sociedad británica, ¿no? Tenemos, como hemos dicho, muchísima bibliografía sobre estos casos, pero curiosamente de la primera parte, el por qué, o sea, esa respuesta a Newman de decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué vemos que tenemos ruinas? ¿Por qué no somos como otro país europeo? ¿Por qué no hemos seguido esa línea directa y tener ese patrimonio y también ese reflejo de esa sociedad? ¿Qué es lo que sucedió? Pues hasta este momento eran más bien hechos inéditos, ¿no? O sea, todo el mundo ha ido, podemos decir, bueno, pues a lo que más llama la atención. Dice, pues a mí me gusta la figura de Christopher Dawson, a mí me gusta no sé qué, prefiero dedicarme un poco a esto. Pero esa parte inicial, esa parte que responde a las causas, al origen,
¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Por qué, desde luego, hay una ruptura? ¿Por qué hay un cambio? ¿Por qué en la época de la Inglaterra Tudor, que ya plantea en ese momento, bueno, pues un periodo, desde luego, distinto? Es después de una guerra civil, es la Guerra de las Dos Rosas, son las disputas entre York y Lancaster. No voy a seguir por ahí, porque lo que interesa es que lo lean ustedes en el libro magníficamente redactado por Nuria, así que no les voy a descubrir los detalles, así, pero sí que van a llegar luego posteriormente los Tudor, van a tener unas características muy concretas y se va a producir lo que ya todos sabemos de esa ruptura de Enrique VIII, ¿no? Un cisma que es un cisma que luego acaba, desde luego, claramente ya en una herejía y en una separación, por lo tanto, ya independiente del cuerpo de la Iglesia Católica, ¿no? Ya en un cuerpo completamente diferente y distinto. Nuria lo que ha intentado, pues en realidad ha sido conformar, ¿no?, un poco ese contexto, ir respondiendo a esas razones que, como decimos, están en las preguntas de muchos cuando entramos a través de la literatura, cuando entramos, pues eso, a través de la poesía de Roy Campbell, de los relatos de Chesterton, de Retorno a Brest de Evelyn Waugh, la poesía de Edith Sitwell, un poco de todos estos, ¿no? Y decimos, caramba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ha perdido? Si estos, que eran tan pocos, fíjate lo que han conseguido, nos han hecho ver, desde luego, Inglaterra de una manera completamente diferente. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa ruptura, si Enrique VIII, bueno, pues no hubiera caído, él que ganó el título de defensor de la fe frente a Lutero, nada menos? Y resulta que luego, posteriormente, provoca, desde luego, un poco esa ruptura. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo se señala eso? ¿Por qué suceden estas cosas? Es la época de John Fisher, es la época también de Tomás Moro en la época. Hay, podemos decir, también toda una generación de santos en esa época que, desde luego, remarcan, preparan un perfil que luego en el futuro va a ser también semilla, ¿no?, de conversiones de ese catolicismo, ¿no? Una de las mejores biografías de Edmund Campion, por ejemplo, pues es de Evelyn Waugh, ¿no? O sea, un poco toda esta generación de intelectuales ingleses, pues luego que van a remarcar, van a ir sacando un poco de ese pasado, bueno, pues a aquellos cartujos, a aquellos benedictinos que murieron mártires, aquellos que vinieron a España exiliados, que estudiaron en los colegios de Valladolid, de Salamanca, de Alcalá de Henares, de Santiago de Compostela, que volvieron en clandestinidad y que desde luego murieron terriblemente, ¿no? Porque Isabel Tudor les tenía condenados a la pena de despedazamiento, ¿no?, a través de caballos, a través de los miembros, ¿no? O sea, que era una de las peores muertes que existía, ¿no? Y podemos decir que, bueno, pues en un pueblo que consideramos civilizado, casi realizaba pues una de las obras de persecución frente a aquellos misioneros que luego van a ser personas admiradas y retratadas un poco por estas varias generaciones de intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX, ¿no? Y así que, como vemos, bueno, pues resulta muy interesante, y especialmente el intentar responder, que es lo difícil, a esas preguntas. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo se fue desarrollando esta ruptura? Y cómo los que se van a mantener fieles a esa fe católica en ese mundo de clandestinidad, como están, por ejemplo, los católicos chinos en la actualidad, cómo van a conseguir un poco mantenerse hasta que, bueno, a partir de 1829, que se dice pronto, los católicos consigan ya su igualdad jurídica con el resto de los demás británicos, ¿no? Excepto a la hora de heredar la jefatura del Estado, que todavía siguen discriminados, ¿no? Pero se puede decir un poco hasta ese momento. Las respuestas de ese origen, lo más difícil, en lo que no se ha metido, resulta todavía a nadie, es donde se ha metido Nuria, curiosamente, ¿no? Ha hecho ese contexto histórico. Y así, bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿Qué sucedió para que se procediese, desde luego, a este camino diferente, que Inglaterra, en vez de seguir su proceso de evolución paralelo al resto de los países europeos,
resulta que tomase de repente un camino distinto, una senda diferente que ha llevado a la Inglaterra actual. Pero como vemos, con sombras, con muchos testigos, con muchas personas que nos siguen desde luego presentando esos ejemplos, esos modelos de lo que podía haber sido Inglaterra. El origen, la causa, el proceso, ya lo saben en el libro de Nuria, y no les descubro más porque desde luego, bueno, ella nos tiene que sugerir más cosas interesantes un poco de todo ello. Así que nada, les dejo un poco sobre todo con las preguntas, no tanto con las respuestas, y ahora ya sobre el ámbito ya desde luego más interesante de literatura, pues ya les hablará Maribel Abradelo sobre ello. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos compañeros profesores, señoras y señores. Tengo que agradecer a Nuria que me haya invitado a participar en la presentación de su libro, al profesor José Luis Orella, que brillantemente ha dirigido este trabajo, y a Fernando Lostao, que es el director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y que nos acoge al Club Chesterton y a muchas otras actividades que verdaderamente enriquecen la labor educativa que tiene la Universidad CEU San Pablo. Realmente creo que ha sido un éxito por parte de Nuria y de su director elegir este tema y luego la capacidad que ha tenido Nuria de sintetizarlo de una manera que sea completamente comprensible y que abarque, como el profesor Orella ha dicho, el abordar esas cuestiones que llevan a que en finales del siglo XIX y en principios del siglo XX haya este renacimiento católico desde el punto de vista literario y también desde el punto de vista del pensamiento. En realidad, la religión siempre ha estado presente en la historia de la literatura inglesa y la pena es que muchas veces esta religión ha sido tomada, bueno, en el caso de Enrique VIII sobre todo, como una excusa para, de alguna manera, cubrir sus ambiciones políticas y religiosas. Desde la Biblia se nos dice que mi reino no es de este mundo, que al César hay que darle lo que es del César, y no confundir, y en ningún momento la cabeza de la Iglesia pudiera ser la cabeza política de un Estado, ¿no? El hombre de la calle tendría que ser capaz de decidir libremente, el Estado debería procurar que en ningún momento las persecuciones ni la merma de libertades afectasen el pensamiento de las personas. Y en un principio fue así, en un principio la literatura inglesa habla de religión tanto en un sentido como en otro. Encontramos a William Langland, que critica, y yo en esto se lo señalo, se lo subrayo a mis alumnos, que es distinto que critique a las personas que no hacen buen uso del poder que la religión les da, de los sacerdotes que recogen el dinero de las bulas y lo malgastan, que no se ocupan de las personas que deberían cuidar porque son los más débiles en la sociedad, pero no atacan a la religión. William Langland sería un ejemplo. Los cuentos de Canterbury también es un ejemplo. Es precisamente la historia de una peregrinación en la que distintos personajes, que claro, naturalmente Chaucer utiliza para luego aunar distintas tradiciones literarias, también van de peregrinación. Es decir, hay un hecho religioso y van hacia la tumba de Thomas Becket, ¿no? Precisamente el asesinato de Thomas Becket es un tema que está desde entonces presente y que luego, si damos un salto enorme, llegamos al siglo XX y otra vez T.S. Eliot, en Asesinato en la Catedral, viene a recuperar ese tema. Y hay muchos otros temas en la literatura inglesa que, sin hacer distinción entre el catolicismo o el cristianismo, abarcan el tema religioso, como pueden ser los poemas metafísicos de George Herbert en el siglo XVII, El paraíso perdido de Milton y tantísimos otros que ahora no podríamos enumerar, ¿no? Por otra parte, también el hecho de que el catolicismo haya sido importante se demuestra en que autores de la talla de Shakespeare, de la talla de Dickens o de Oscar Wilde, se ha cuestionado si verdaderamente había razones para considerarlos católicos. En el caso de Shakespeare, por ejemplo,
se encontraron en su casa algún ejemplar de la obra del mártir Edmund Campion que Nuria ha mencionado en su libro y que desgraciadamente fue uno de los primeros, si no el primer mártir de la historia de la separación de la Iglesia, de este cisma tremendo que ocurrió, ¿no? Pero aparte de eso también tiene un cuidado especial en la manera de dibujar a los frailes, cosa que, por ejemplo, un contemporáneo suyo, Marlowe, no hubiera tenido nunca. Y en el caso de Dickens también vemos que hay signos que pudieran indicar, y probablemente en investigaciones que se lleven a cabo más adelante llegaremos a saber si estos autores fueron católicos, fueron simpatizantes del catolicismo o fueron evidentemente católicos. Shakespeare hubiera tenido que esconderse en cualquier caso porque la reina no le hubiera permitido. Shakespeare era un caso un poco especial porque también es verdad que luego defendía la monarquía en sus obras, entonces quizá la parte de católico la dejaron pasar un poco más de lado si es que ese hubiera sido el caso, ¿no? En el caso de Dickens, por ejemplo, encontramos un libro que no es de los más conocidos de él, Barnaby Rudge, que ese es el nombre del protagonista y también el nombre de la obra, que se publicó en 1841 y que habla precisamente de todas esas revoluciones anticatólicas que se producían y que eran absolutamente sangrientas en 1780. Tampoco nos extraña el caso de Oscar Wilde, por ejemplo, primero por sus orígenes irlandeses, y sabemos que Irlanda ha sido un país fundamentalmente católico. Y luego porque sí que sabemos que al final de su vida, precisamente por la influencia de algunos de los autores que ha mencionado el profesor Orella, también tuvo contacto con el catolicismo y acabó convirtiéndose. Otro tema que también suscita la reflexión y que está en el libro de Nuria es el movimiento de Oxford. Y es curioso que tantos años más tarde, después de haber estado en algunos hitos representado el catolicismo, de repente en un ambiente tan intelectual como es la Universidad de Oxford, aparezca una figura como Sir John Henry Newman, y desde la intelectualidad, desde la razón y no desde el sentimiento o el corazón o la afectividad únicamente, se arraigan estas conversiones, ¿no? Chesterton dice, y yo siempre lo repito, que la Iglesia nos pide al entrar que nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Es decir, que la razón, y esto también está en algunos de sus cuentos, la razón es fundamental para comprender la fe y para llegar a una fe verdadera y que tenga una sustancia verdaderamente importante y se sostenga. Entonces tenemos que valorar, por ejemplo, el caso de John Henry Newman, un presbítero de la Iglesia de Inglaterra con una brillante trayectoria intelectual que de repente decide estudiar a los padres de la Iglesia, y del estudio de los padres de la Iglesia nace ese convencimiento de que realmente el catolicismo es quien le inspira y quien verdaderamente es el camino correcto, y consciente incluso de la confusión y de alguna manera del shock que va a suponer para sus contemporáneos y para los que están oyendo sus sermones, ese cambio de mentalidad y ese cambio de religión, pues a pesar de eso se atreve con mucha valentía, incluso a riesgo de escandalizar a algunos, a confesar su fe, y se convierte al catolicismo en 1845, se hace sacerdote en 1847, llega a ser cardenal en 1879 y, como decía antes el profesor Orella, el Papa Benedicto XVI lo canoniza en 2010. Y claro, el ejemplo de Newman fue seguido por muchas personas de su época, muchos intelectuales, incluso por los hijos de muchos de los presbíteros de la época, que verdaderamente tuvieron que enfrentarse no solamente a la sociedad en general y al ambiente inglés, que siempre ha sido reticente a los católicos y en algunas épocas, como Nuria señala a lo largo del libro, de forma verdaderamente sangrienta y terrible, sino incluso a su familia, a la gente más querida, tuvieron que confesarles que habían pensado, que habían llegado a la convicción de que ese no era el camino y que tenían que seguir por otros derroteros. A partir de la conversión de Newman, no extraña la conversión de Wilde,
de otro artista, un ilustrador, Beardsley, de Chesterton y Belloc más tarde, entre 1900 y 1936, la de Tolkien y Lewis entre el 37 y el 73. Newman influye también en Knox, en Evelyn Waugh, en Graham Greene. Para muchos fue verdaderamente, ya digo, tuvo que ser un momento de verdadera tensión y de verdadero sufrimiento comunicar esta decisión a sus compañeros. Los amigos de Knox, por ejemplo, le entendieron muy bien. Dicen que la esposa de Chesterton lloraba en la ceremonia de aceptación de la fe católica, precisamente porque uno de los puntos de conexión entre ellos, entre Chesterton y su esposa, había sido el hecho de que ella, de haber sido un anglicano, pues por tradición familiar, sin demasiado interés, ella le había acercado más a la práctica y a la reflexión sobre la religión, y llega un momento en que él, y no fue un proceso corto, 1908 es el año en el que él publica Ortodoxia, y su entrada en la Iglesia Católica no se produce hasta 1922, es decir, son 14 años de pensarlo, de reflexionar, y 2 años más tarde también su mujer se convierte, ¿no? Todos estos ejemplos están muy bien recogidos por un autor, Joseph Pearce, que también se ha convertido a raíz de Chesterton, y en su libro Literary Converts. Y Graham Greene llamó al padre Newman patrono de todos los novelistas católicos, precisamente por esta gran influencia que a raíz de su testimonio se puede advertir en Belloc, en Chesterton, Evelyn Waugh, Tolkien, Lewis, en fin, todos ellos acaban siendo como los hijos de Newman. Nuria sugiere todo esto ya en las últimas páginas del libro, que es una lástima que no le haya podido poner unas 50 páginas más para que tratase con más profundidad el tema de los católicos, de los escritores católicos, y yo la invito y la animo desde aquí a que sus investigaciones sigan en esta línea, que pronto nos dé la satisfacción de presentar otro libro tan bueno y tan claro. Sobre todo a mí lo que me ha gustado del libro es la claridad con la que explica los conceptos en un área que verdaderamente es difícil. En breves palabras, en breves páginas, hacer una trayectoria tan clara y tan nítida de lo que ha sido el catolicismo en Inglaterra. Así que la felicito por ello y esperamos que nos adelante un poquito del contenido de su libro. Gracias, Nuria. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo no soy muy amiga de la improvisación, al contrario que el profesor Orella, que como veis pues es muy docto con las palabras, así que me vais a permitir que lea pues una pequeña presentación que he preparado para este momento. Antes de empezar, me gustaría agradecer a todos que hayáis podido venir hoy, porque bueno, al final comprendo que habréis tenido que sacar hueco en vuestras rutinas y en vuestras obligaciones diarias, y es verdad que la hora tampoco es la ideal, así que bueno, pues eso, muchas gracias por acompañarnos y acompañarme a mí en particular en este acontecimiento que, como sabéis, pues me es bastante relevante para mí, ¿no? Especialmente me gustaría también agradecer a Fernando Lostau, al director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, pues por todo su apoyo durante todos estos meses, y gracias a su patrocinio pues al final estamos hoy todos aquí, ¿no? A mí me ha animado personalmente a sacar esta presentación adelante en todo momento, y es verdad que hemos tenido pues nuestros cambios de fechas y nuestros movimientos de calendario, pero bueno, al final pues eso, lo importante es que hemos podido hacerlo, ¿no? Y también quería dar las gracias a mi amiga Isabel, que es coordinadora de la Fundación, que también pues ha sido un apoyo muy importante, ha estado ahí pues eso, todos estos meses pues viendo si lo poníamos un martes, un lunes, y si lo poníamos un sábado ya no sabíamos casi qué hacer, y bueno, pues eso, que quería darle las gracias personalmente, porque creo que hace un trabajo fantástico en la Fundación, los dos lo hacen, y es importante también pues destacar esas cosas.
En segundo lugar, también pues, quería agradecer a la profesora María Isabel Abradelo, pues, ante todo sus palabras, la verdad que bueno, me han emocionado y me han hecho mucha ilusión, y que además pues, ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde y dedicar pues, un rato de su tiempo personal a leer el libro y a compartir pues, estas reflexiones que hemos tenido el placer de escuchar. Me alegré también pues, mucho de poder contar con su apoyo cuando propusimos la idea, sobre todo porque, bueno, para los que no sepáis, fue mi profesora de inglés en la carrera, y a uno pues, siempre le hace especial ilusión que sus maestros le acompañen en este tipo de acontecimientos. Y finalmente pues, al profesor José Luis Orella, que ha estado conmigo desde que empezamos esta aventura, cuando el libro que estáis viendo pues, no era más que una docena de páginas escritas en Word y un puñado de notas a pie de página. Fue mi director de TFG de Historia y tengo claro que sin su apoyo y su consejo no habríamos llegado hasta aquí de ninguna forma. Ahora bien, después de terminar estos agradecimientos, la verdad es que ayer, cuando empecé un poco a pensar las palabras que os iba a dedicar, no sabía muy bien qué deciros, porque cuando empecé a pensar otras presentaciones a las que había asistido, el autor, que en este caso soy yo, pues siempre es una persona con más experiencia, más adulta, que suele compartir un poco de su trayectoria profesional y que al final pues tiene una sabiduría que yo apenas estoy empezando a adquirir. Entonces llegué a la conclusión de que lo más práctico y lo más sencillo era pues hacer un pequeño recorrido para explicaros pues cómo llegué a escribir lo que he escrito cuando ni siquiera yo misma sé cómo lo he escrito. Así que eso me llevó pues eso, a pensar un poco sobre mi edad y a cómo con 23 años pues estoy aquí delante de todos vosotros presentando un libro que no es poca cosa. Y todo esto yo me atrevería a decir que empieza un poco desde que era pequeña. No os preocupéis que no os voy a hacer tampoco un recorrido por mi existencia vital, pero siempre he tenido desde que era pequeña un interés por las historias. Y notad que digo historias en plural y no historia en singular y con H mayúscula, que también, pero eso viene posteriormente. No me refiero pues eso, a un aspecto más técnico de acontecimientos que ha vivido la humanidad, sino a las pequeñas historias que forman parte de nuestro día a día. Mi madre, pues bien sabe que a mí siempre me ha encantado escuchar cuentos y yo siempre he preguntado el porqué de las cosas y he tenido curiosidad por saber, siempre he querido aprender. Entonces, con el paso de los pocos años que tengo, pues he llegado a la conclusión de que nosotros no somos más que un cúmulo de historias. Al final forman parte de nuestra vida, las estamos contando constantemente y forman lo que somos, dan lugar a lo que somos. Entonces, posteriormente, eso que empezó por un gusto por los cuentos evolucionó a una pasión por la lectura que, bueno, como muchos sabéis, hace que tenga muy poco sitio en las estanterías de mi casa y también muy poco dinero en el bolsillo. Así que, pues evolucionó a eso, a muchas visitas a la biblioteca. Esto en su momento también se unió pues, con una curiosidad natural, con un interés pues, por querer entender o querer saber qué sucedía. Y no solo me refiero a la trama de los libros, sino también entender las motivaciones de los personajes, por qué hacen lo que hacen, por qué son como son, el pasado que tienen, cómo un poco funcionan las cosas en general. Y con este bagaje pues llegué al colegio y empecé a ver historia pues más en profundidad, y ahora ya sí nos referimos a la historia pues con H mayúscula y en singular. Entonces eso derivó en querer entender un poco pues nuestro pasado y comprender cómo hemos llegado a donde estamos. Y ya pues más adelante tuve también pues el gusto de encontrarme con la disciplina de la filosofía también en el colegio y entendí que una cierta parte de ese gusto que tengo por las historias radica en querer entender al ser humano en sí. Es decir, cómo y por qué somos de una determinada forma que nos lleva a pensar así, que nos hace ser lo que somos, es decir, que entender un poco pues nuestra esencia humana. Como veis, pues es una cosa relativamente compleja, no es que yo me ponga metas pequeñas, sino que al final pues voy un poco guiada por esa curiosidad. A lo mejor pensáis que toda esta reflexión que os estoy contando es demasiado aleatoria, que no está relacionada con el libro, pero no es exactamente del todo así. Ese interés por la historia y por las personas, cuando estaba empezando la carrera, pues encontró un personaje concreto, interesante, que le llamó particularmente la atención y apenas lo menciono en el libro, curiosamente, que es María Estuardo, María I de Escocia.
Yo entré un poco en contacto con este personaje con apenas 15 años a través de las series de televisión, un poco, me imagino que como todos los adolescentes en ese momento, y empecé pues viendo una serie histórica hecha en Estados Unidos, que a lo largo de 4 temporadas pues cuenta un poco su vida, sus experiencias personales, el desarrollo de su existencia en general. Es verdad que desde un punto de vista de rigor histórico, pues los que estáis en esta sala que sois historiadores, probablemente estaríais de acuerdo conmigo en que tiene sus lagunas, pero a mi versión adolescente tampoco es que le preocupara mucho eso. Entonces yo simplemente quería pues saber más, aprender más sobre esta persona, porque tiene pues una vida bastante interesante. Por si no estáis familiarizados mucho con su figura, pues es la hija de Jacobo V de Escocia y de María de Guisa, y su padre fallece cuando ella tiene 6 días de vida, y le toca pues heredar el trono de Escocia. Y ya con esa premisa, partiendo de esa premisa, pues yo dije, ¿cómo es la vida de esta persona? Con apenas 6 días, no tiene una semana, y ya le toca gestionar un reino entero, ¿no? Entonces, posteriormente también es verdad que pasa su vida en Francia, se casa con el heredero al trono, luego enviuda, luego vuelve a Escocia. O sea, tiene un recorrido bastante interesante, es una figura pues bastante movida. Y es curiosamente la prima de Isabel Tudor, que bueno, es Isabel I, ¿no? Y que en su momento pues gobernaba en una Inglaterra que estaba recientemente convertida al protestantismo. Entonces María tiene que hacer frente a esta figura que no era, la historia no la recuerda precisamente como una persona muy benévola, sino pues más bien con alguien con una impronta fuerte, con un carácter muy serio, y María tiene herencia de sangre a ese trono inglés, entonces tiene que enfrentarse a ese parentesco y llega un momento en el que reclama esa herencia. Es un poco triste porque al final María es el personaje desgraciado de la historia. Acaba pasando 18 años prisionera en un castillo de su prima, es separada de su hijo cuando apenas tiene un par de semanas de vida, y finalmente pues acaba siendo ejecutada, ¿no? Entonces a mí esa historia me llamó mucho la atención. Es verdad que hay muchos personajes interesantes, pero María yo creo que a veces es un poco pasada por alto, o se centra un poco la gente más en los aspectos más morbosos de la historia, que desgraciadamente pues tiene bastantes experiencias muy duras, ¿no? Entonces, para cuando yo aprendí todo esto sobre ella y tenía toda esta información, pues me empecé a plantear un montón de preguntas, o sea, me bullían en la cabeza. Pero sobre todo a mí me destacaba una curiosidad por encima de las demás, que era entender un poco cómo María, que es la madre de Jacobo VI de Escocia, que se convierte en el primer rey inglés de la dinastía Estuardo, o sea, cómo ella tiene una vida tan desgraciada para ser la madre del primer rey Estuardo. Es decir, que parece un poco una incongruencia, ¿no?, si lo pensamos así. Es decir, estamos hablando también pues, de una mujer católica cuando su hijo es protestante, de una mujer que ha estado casada con el rey de Francia cuando ella en realidad procede de Escocia y es reina de Escocia, y Jacobo acaba gobernando Inglaterra, y que además pasa, pues eso, como os he dicho, casi 2 décadas en un castillo esperando una muerte pues que parece que no va a llegar. Entonces, desde este punto de vista, a mí esta reina se me planteaba pues como la gran X a despejar en una ecuación. Entonces, con este bagaje de preguntas y muy poco conocimiento en general del periodo Tudor o del periodo Estuardo, porque esto, como sabéis, pues en el colegio tampoco se toca con mucha profundidad, llegué a la clase que en tercero de carrera impartía el profesor Orella. Así que cuando dimos los Tudor y los Estuardo, pues yo estaba en clase sentada disfrutándolo como una niña pequeña, porque simplemente pues quería aprender más sobre ese periodo. Además que, bueno, si habéis visto o os suena la serie de Juego de Tronos, esta época es muy de Juego de Tronos, de familias, de dinastías, de guerras y demás. Entonces a mí me resultaba pues como una novela casi estudiar este tipo de etapas. Entonces en esas clases algunas piezas empezaron un poco a encajar en el puzzle y otras quedaban más apartadas, no acababa mucho de encajar todo, ¿no? Porque al final pues, la historia, con H mayúscula, está siempre plagada de pequeños misterios que nosotros no vamos a ser capaces de resolver a estas alturas. Y yo creo que eso también pues, en parte le da un cierto encanto a esta disciplina, y María es uno de esos pequeños misterios, más o menos. Entonces, las clases que tuvimos a mí me supieron bastante a poco, porque al final vamos también bastante justos, y para ver historia del mundo moderno en 3 meses, pues bueno, hay que leer mucho y uno tiene que comer y dormir. Entonces, esas 8 horas que hay que respetar quitan mucho tiempo de leer libros.
Así que en el trabajo de fin de grado de Historia pues me planteé elegir un tema relacionado con este periodo, porque dije, bueno, ya que tengo una oportunidad para investigar con más o menos tranquilidad, aunque en realidad luego me di cuenta de que no, dije, pues voy a intentar abordar algo relativo a esta época, pero es verdad que hemos visto que es un periodo que está muy trillado y eso es algo que comentaré también un poco más adelante, porque todo el mundo habla siempre de Enrique VIII y sus 6 esposas. Por algún motivo es algo que despierta curiosidad y le da un cierto aire de misterio a esta figura, y pasamos por alto el resto de acontecimientos que ocurren en este periodo. Es decir, sí, Enrique se casó y tuvo 6 esposas, pero ¿qué más pasa? O sea, no solo nos podemos quedar en la superficie. Entonces, reflexionando un poco sobre este tema, también no he podido evitar darme cuenta de que, por algún extraño motivo, los historiadores tendemos a sentir fascinación por historias de países que no son el nuestro. Es decir, no me malinterpretéis, que a mí la historia de España me parece fascinante y me parece muy interesante, pero la inglesa tiene algo que me resulta muy entretenido. A lo mejor es que la de España pues ya estoy un poco cansada también de verla constantemente a lo largo de todo el sistema educativo, pero la inglesa me atraía. Y lo que te dicen cuando tienes que elegir un tema de trabajo de fin de grado es que lo más importante es elegir algo que te guste. Al final vas a invertir muchas horas en ese proceso, vas a pasar mucho tiempo leyendo sobre ese tema y tienes que elegir algo que te entretenga, porque si no se hace bastante duro. Así que en este contexto pues volví otra vez a hablar con el profesor Orella y tuvo la brillante idea, ¿no?, de proponerme que abordara este tema. Y a mí me pareció bastante interesante precisamente pues por un poco lo que os comento, ¿no? Siempre nos fijamos en Enrique VIII y en el cisma y en los protestantes y pues eso, cómo se persigue a los protestantes que están apartados y no tienen libertad espiritual para elegir una nueva corriente, pero ¿y la gente de a pie que era católica y quería seguir siendo católica? ¿Qué pasa con esas personas? ¿No se las persigue también? Es decir, siempre hay un poco esa dualidad a la hora de abordar estos puntos de vista, que es algo completamente lógico y completamente normal, pero a mí me llamó bastante la atención y dije, bueno, pues vamos a tirarnos a la piscina, ¿no? Y tanto que si nos tiramos a la piscina que hemos acabado con un libro. Así que empecé pues un poco todo este tema de investigación y empecé a leer y cuando pensaba que no podía leer más, pues tenía que seguir leyendo. Y llegó un momento en el que ya me confundía de tal manera que no sabía ni qué Enrique era cuál, ni qué Jacobo era cuál, ni en qué fecha había pasado qué cosa, porque si habéis leído el libro o si lo vais a leer o os suena un poco de esta época, sabéis que para los ingleses en ese momento había 3 nombres, Enrique, Jacobo y Eduardo, no había más. Entonces, aprovecho para indicaros también que al final del libro hay un pequeño anexo con árboles genealógicos para que no os pase lo que me pasó a mí, que acabé empapelando parte de la habitación de la pared de mi habitación con árboles genealógicos en español y en inglés para no perderme porque ya no sabía de quién estaba hablando. Entonces, pues lo he metido al final. Si veis que os perdéis, por favor, consultadlo porque la verdad que resulta bastante útil para seguir toda la trama familiar de los Tudor y de los Estuardo, que al final están estrechamente relacionados, ¿no? Cuando el hilo conductor de esta investigación ya tenía forma y los temas empezaron un poco a surgir, ya se perfilaba cómo se iba a estructurar pues, todo el trabajo y toda la investigación y demás, que realmente la estructura no ha cambiado al transformarse pues, de un TFG en el libro, el índice y la estructura que hemos mantenido han sido los mismos, pues entonces llegó el momento de ponerse a escribir. Y a lo mejor pensáis, bueno, pues teniendo los datos, eso no es mucho problema. Que yo también lo pensaba, bueno, pues vaya que sí lo es, porque al final ataca a nosotros lo que a mí me gusta llamar el síndrome del historiador, que es que siempre nos faltan páginas. Pensamos que no tenemos páginas suficientes para decir todo lo que tenemos que decir, porque todo nos parece importante para que el lector entienda en profundidad lo que está pasando. Y la mala suerte de todo esto es que un TFG de historia está limitado a 40 páginas. Entonces, bueno, a mí se me quedó bastante corto, ¿no? A lo mejor algunos en su momento pensasteis, sobre todo pues algunas de mis amigas que están aquí, que vivieron conmigo el proceso de escritura del trabajo, pues me decían, es que 40 páginas es muchísimo, ¿qué dices? Eres muy exagerada, ¿cómo no te va a caber? Digo yo, es que yo podría escribir 350 y me seguirían faltando cosas, pero al final tampoco entiendo que la gente que bueno, al final esto está pensado para divulgación, pues tampoco vamos a escribir aquí la enciclopedia Larousse, es decir, hay que saber controlarse en este sentido.
Es una etapa histórica que a mí me resulta, pues eso, muy interesante, como os estoy comentando, muy dinámica. Hay muchísimas transformaciones sociales, legales, políticas, de pensamiento. Y en realidad, pues yo creo que hubo un momento que me dejé llevar por toda esta ola de emoción y no sabía distinguir, como os digo, pues lo que era relevante de lo que no. Y todo me parecían pues pequeños detalles que formaban parte de un entramado más grande, y si faltaba uno, se caía todo el castillo. Entonces, también, pues como comentaba la profesora María Isabel Abradelo, pues es un proceso de sintetización que lleva su tiempo. Entonces, entramos, pues como os digo, en esta siguiente fase, que es la de sintetización, y es la que más te cuesta en un trabajo de estas características. Cuando empiezas a escribir y las ideas se empiezan a hilar solas y empiezas a darle a las teclas del ordenador y escribes 3 párrafos y no sabes ni lo que has puesto, luego tienes que volver a reformularlo, reescribirlo, repensar lo que has dicho y bueno, ajustarte en este caso a unos criterios, porque mantengamos siempre en mente que esto era un trabajo de fin de grado. Entonces, a mí, por ejemplo, me costó un poco más, como sabéis, y bueno, si no lo sabéis, pues yo soy gallega, entonces los gallegos tenemos la mala suerte, la buena suerte o la desgracia de no utilizar tiempos compuestos. Y yo no sabía que yo eso lo hacía al escribir también. Entonces tuve que pasarme bastantes horas de reedición, que de hecho vuelvo a mencionar a mi pobre madre, que se tuvo que leer el trabajo de fin de grado un montón de veces, porque yo le decía, mamá, a mí aquí me falta el verbo haber y yo no sé dónde está y no sé dónde ponerlo. Entonces fue un proceso de reescritura también bastante intenso, porque yo expresaba a lo mejor ideas o frases pues de una manera más simple, y tuve que volverlas pues más complejas para conseguir alcanzar esa profundidad que realmente era lo que quería explicar, ¿no? Entonces, también me di cuenta un poco del reto que supone escribir un trabajo académico, un trabajo de divulgación. No es solo cómo lo cuentas ni lo que cuentas, sino también a qué persona, a qué público se lo estás contando y de qué manera lo haces. Entonces, pues bueno, vamos añadiendo un poco complejidades a todo lo que es el proceso de redacción. Y al final tienes un documento de Word de 90 páginas contando los anexos, ¿vale? No solo el contenido, sino contando los anexos, que lo copias en un disco duro, lo mandas a 10 personas por email y lo subes a la nube, y entonces piensas, bueno, a lo mejor estoy siendo un poco excéntrica, ¿no? Tantas copias, tal, pero bueno, creo que mi tía segunda no lo tiene, entonces se lo voy a mandar también a mi tía segunda por si acaso se estropea y se quema el ordenador, porque al final pensad que es un trabajo en el que has invertido muchísimas horas y muchos meses, y dices, como ahora esto se pierda en el momento de entregarlo, en el momento de mandarlo, es que es un trabajo que una vez lo has hecho no eres capaz de volver a repetir, por lo menos en el momento. Luego a posteriori sí, pero parece un trabajo tan titánico, por decirlo de alguna manera, que no te ves capaz de volver a repetir todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, para cuando yo lo entregué y lo presenté ante un tribunal, pues estaba harta de los Tudor y de los Estuardo y del catolicismo y de los protestantes y del cisma y de todo lo que había pasado. Entonces es la siguiente fase de la investigación, que es la etapa de saturación. Yo me empaché de estos personajes igual que un niño se empacha comiendo chocolate en Navidades. Entonces no podía seguir investigando ni seguir leyendo sobre ellos, porque me suponía un esfuerzo que yo ya no estaba disfrutando de aprender más. Entonces tuve que abandonar un poco el tema, y en cierto sentido me dio pena, y la verdad que no fui capaz de volver a leerlo hasta que tuve que revisarlo para entregarlo a la editorial, y me costó incluso hacer esa revisión. Pero bueno, intenté un poco hacerme entender a mí misma que eso era algo completamente normal, que al final cuando le dedicas tantas horas y tanto esfuerzo a este proceso, pues estar cansado cuando llegas al final está completamente justificado. Es verdad que a pesar de ello, pues veía a mis profesores que han dedicado toda su vida a estudiar temas concretos, a investigar cuestiones pues muy específicas, y me sabía mal querer dejar de repente todo este tema, ¿no? Ahora, sin embargo, pues puedo deciros que es una cuestión de racionamiento. Hay que trabajar un poquito todos los días y no pegarse los atracones que me pegaba yo cuando tenía que ponerme a escribir el trabajo, porque no me daba tiempo, y no me daba tiempo a estudiar, y no me daba tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que intentar tomárselo con un poquillo más de calma. Para cuando pude revisar ese trabajo, que era lo que os estaba comentando, pues me di cuenta de que hay algunos aspectos, lógicamente, pues que me gustaría haber trabajado más, que me gustaría haber explicado mejor, que creo que no han quedado claros, cuestiones nuevas que se pueden añadir, pues como comentaba también la profesora María Isabel, pues
temas que quedan un poco abiertos, ¿no? Lo dejamos en el aire para una segunda temporada, si Dios quiere, y si no, pues para continuar investigando yo por mi cuenta y seguir aprendiendo, que al final es el objetivo de todo esto. Si habéis podido ojear un poco el libro o tenéis pensado hacerlo en un futuro, os daréis cuenta de que está dividido en 3 bloques principales y sigue una secuencia cronológica. En el primero de ellos se aborda brevemente la Guerra de las Dos Rosas, un enfrentamiento entre dos casas, 2 familias, que son los York y los Lancaster, que quieren ambos pues hacerse con el trono de Inglaterra. El que sale vencedor de este enfrentamiento sería Enrique VII, que como sabéis pues es el primer Tudor en el trono inglés, que une ambas familias no solo en sí mismo, sino también a través de su matrimonio. A partir de aquí continuamos avanzando en la lectura. Veréis que se menciona también la importancia del matrimonio en diferentes capítulos, no solo por el hecho en sí, sino también pues, porque en este momento eran fundamentalmente alianzas de tipo político y servían para generar pues, una cierta estabilidad en el reino. Y provocan, como bien veremos también, incluso la falta de un matrimonio, en el caso de Isabel I, pues provoca un cambio de dinastía, que es la llegada de los Estuardo, porque si no hay matrimonio no hay heredero, y si no hay heredero no hay quien se quede con el poder. Entonces es una influencia también que me resultó bastante curiosa y me parecía interesante. En un segundo bloque abordamos de manera más específica el periodo Tudor. Como comentaba también el profesor Orella, pues el objetivo de este libro es intentar dar un contexto general, una visión general. Como veis, no es muy largo y la idea es que el lector pueda salir con un panorama de lo que sucede en este periodo y, si quiere investigar él por su cuenta o acudir a obras más específicas sobre el tema, que las hay y son buenísimas y están escritas por autores estupendos, pues pueda o sepa qué nombres buscar, a qué personas recurrir y en qué momentos específicos de esta etapa histórica centrarse. Dedicamos también varios apartados a los pilares sobre los que se asienta el poder de los Tudor, que son los que veis que mencionan el poder real, la nobleza Tudor y el cisma anglicano. Entonces hacemos todo este recorrido comenzando antes incluso de que la dinastía esté en el poder, para poder entender toda esta situación histórica que, como os digo, pues es bastante convulsa. A fin de cuentas, el cisma anglicano con la Iglesia no es fruto de un día, no es que Enrique VIII se levantara un día por la mañana y dijera, pues es que ya no quiero seguir con Catalina de Aragón, que también, es decir, era un personaje curioso que tenía sus cosas, ¿no? Pero no es solo eso, sino que es fruto de un proceso, de un cambio social, de un cambio de mentalidad, y vamos a ver pues cómo eso repercute también en la afirmación del poder de la familia Tudor en ese trono y las repercusiones que eso tiene a largo plazo en la sociedad. Si tú te separas de Roma y dices que no solo eres el rey, sino que además eres también la cabeza de la Iglesia, estás reforzando tu independencia y tu poder personal, que al final es lo que intentamos destacar un poco a lo largo de todas estas páginas. Vemos también brevemente el reinado de Isabel II y aquí se menciona pues también demasiado brevemente la figura de María Estuardo, que hila un poco pues, con el comienzo de estas palabras, ¿no? de lo que os estoy contando, con la que empecé hablando de todo este proyecto. Me hubiera gustado, como os decía, hablar más de ella, pero bueno, siempre hay oportunidades para continuar investigando y abordar esto en un futuro. En un tercer apartado lo que se trata es la evolución del catolicismo en este contexto, también pues como comentaban mis profesores de una manera breve porque había un límite de páginas y no podíamos ampliarlo más. Y bueno, eso es más o menos el recorrido que vais a hacer a lo largo de estas páginas. Es verdad que os podéis estar preguntando, como os decía, pues de cómo un interés general por la historia pasamos a María Estuardo y de María Estuardo a los Tudor y de los Tudor al catolicismo inglés, porque parece un proceso un poco inconexo a lo mejor en algunos puntos. En realidad, el tema central de toda esta investigación es este catolicismo inglés, es entender cómo llegamos a ese cambio religioso y a ese viraje que se hace al protestantismo, es contextualizar, es ayudar al lector a comprender una etapa que está demasiado enmarañada muchas veces como para poder seguirla pues cómodamente e ir procesando todo lo que vamos aprendiendo. También, como os decía, pues cuando hablamos de los Tudor siempre pensamos en Enrique VIII y hay una curiosidad innata, una especie de misticismo que rodea esta figura, pero realmente nosotros ¿qué sabemos del resto de miembros de la familia?
Esa es una de las preguntas que yo me planteé a la hora de empezar a investigar y a escribir. Y bueno, pues eso, mencionar ciertos personajes de los que luego ya se puede aprender más particularmente, pero también pues eso, ver un poco estos otros individuos de la familia, pues qué recorrido tienen, cómo influyen en el reino, qué más pasa aparte del cisma y esa repercusión que tiene a nivel social. Y también es cierto pues, que hablamos de los anglicanos con una cierta simpatía, que era lo que os mencionaba también al principio, ¿no? Es una corriente nueva que surge, que intenta buscarse un hueco en el mundo y parece, en cierto sentido, a veces un poco injusto que no se les deje continuar con su religión, ¿no? A pesar de los cambios que tiene. Entonces, yo me planteé, a raíz de las conversaciones que tenía con el profesor Orella, pues el punto de vista contrario, ¿no? Cómo viven los católicos ingleses este cambio de creencias. Es verdad que se cambian algunos aspectos fundamentales de la fe católica, ¿no? Pues se rechaza la autoridad del Papa, se nombra hay una separación con Roma, se nombra al rey como cabeza de la Iglesia. Entonces, este tipo de modificaciones tenían que suponer de una forma u otra un impacto en la vida de la gente, en su sistema de creencias, que es algo fundamental, por no decir la base de su vida en este periodo. Así que poco a poco empecé a tirar del hilo y en vez de continuar con el tópico de hablar de María la Sangrienta y lo que le hace a los pobres anglicanos, que tampoco digo que esté bien, ojo, nosotros lo que hicimos pues, fue darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, pues vamos a hablar de las persecuciones que sufren los católicos, es decir, cómo se gestiona esta situación. En este contexto, un católico no es visto solo como un rebelde que rechaza el sistema, que también lo eran, sino pues, como un traidor a la corona. Es decir, esa unión entre poder y religión pues, genera, como comentaba el profesor Orella, pues, unos castigos bastante duros que son pues, bastante desagradables de investigar y que al final pasan un poco inadvertidos por todo el panorama investigador y el panorama histórico. A lo mejor nosotros no percibimos la diferencia sutil que es ser considerado un traidor a la corona, pero en ese momento para ellos, en muchas ocasiones, suponía la diferencia entre la vida y la muerte. Al final, pues también, como os decía, se han incorporado varios anexos con documentos y demás que os pueden resultar interesantes, que os pueden ayudar un poco a profundizar en la lectura, a complementar algunos aspectos que no hemos podido pues, mencionar o desarrollar tan en profundidad como nos gustaría, y vuelvo por favor a incidir en la importancia de los árboles genealógicos para que no empapeléis las paredes de las habitaciones como hice yo, porque luego al quitarlos arranqué la mitad de la pintura. Entonces, a ser posible, pues para seguirlos por ahí creo que es bastante más cómodo y bastante más práctico. Tampoco quiero destriparos mucho todo el contenido, al final el objetivo de esta presentación es animaros a que leáis el libro, así que me contento pues, con daros esta idea general de lo que os podéis encontrar, con la esperanza de que os guste, de que disfrutéis de la lectura. Comprendo también lo densa que se puede hacer en ocasiones y precisamente por ello pues, he intentado compartimentarla en la medida de lo posible, organizarla para que pues, bueno, sea lo más amena posible, teniendo en cuenta también que la historia es algo vivo que no se puede encerrar en cajones separados. Nosotros lo intentamos porque es la manera que tenemos de entender las cosas, pero bueno, pues eso, he intentado presentároslo organizado para que os resulte más asequible. Y ya pues para concluir me queda pues daros las gracias por acudir a la presentación, por escuchar también todo lo que hemos tenido hoy que decir aquí y bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, pues estaré encantada de escucharlos y espero pues eso, que hayáis disfrutado mucho, que no se os haya hecho demasiado largo y que disfrutéis de la lectura.